El primer coche japonés de toda la historia en ganar las 24 horas de Le Mans. El único de toda la historia en hacerlo con un motor sin pistones. De hecho, para muchos es el coche con el mejor sonido de toda la historia. Mejor incluso que un V10 de Fórmula 1, un V8 de la NASCAR, o incluso aquellos motores impresionantes V12 que se usaban en los 90 en la Fórmula 1. Estamos hablando del Mazda 787B. El secreto detrás de la victoria de Le Mans está en su motor. Quédate para descubrirlo. En aquella época la reglamentación vigente en las 24 horas de Le Mans era la de los grupos C. La FIA decidió introducir varias reglamentaciones que afectaban al Mundial de Turismos, en el que se introdujo el grupo A, al Mundial de Rallys, en el que se introdujo el grupo B, y a las carreras de resistencia, en la que se introdujo los famosos grupos C. Una reglamentación que trajo muchísimo éxito. De hecho, en el 89 la popularidad era casi tan grande como la de la Fórmula 1. Sin duda, estos coches eran todo un éxito, en parte también porque eran rapidísimos. De hecho, un Peugeot llegó a alcanzar 408 km por hora en la recta de Soumalies. Sin duda, una velocidad espectacular, pero además este reglamento también permitía a las marcas y fabricantes tener muchísima libertad a la hora de diseñar sus coches. De hecho, veíamos motores V8, V10, V12 o incluso el rotativo de Mazda. Mazda históricamente siempre ha sido una marca que ha apostado mucho por la tecnología de los motores rotativos o motores Wankel. Las demás marcas, en cambio, nunca han invertido dinero en esa tecnología, entre otras cosas porque tiene un problema muy grave, y es su fiabilidad. Pero Mazda quiso apostar muy fuerte por este tipo de motores, y lo hizo hasta tal punto que llegaron a ganar las 24 horas de Le Mans, paradójicamente con un motor que era extremadamente fiable. Pero ¿cómo funciona realmente un motor rotativo? Pues el principio de funcionamiento es el mismo que el de un motor convencional. La fase de admisión, compresión, explosión y escape. Lo que pasa es que estas fases se producen de una manera distinta. En vez de tener un pistón que está subiendo y bajando, tenemos una especie de rotor en forma triangular que lo que hace es, a medida que va girando, se va produciendo una fase. En la primera fase del giro se produce la admisión, donde la mezcla de aire y combustible entran al motor. Después el triángulo va rotando y lo que hace es comprimir la mezcla. Una vez esta mezcla está comprimida, lo que se hace es, mediante unas bujías, hacer saltar una chispa para que se produzca una explosión y por tanto se produzca el movimiento. Y finalmente tenemos una fase de escape en la que los gases de escape se van fuera del motor, y este ciclo se va repitiendo numerosas veces. Lo bueno de estos motores es su simpleza. Hay muchas menos piezas móviles que en un motor convencional, y esto permite reducir muchísimo el peso. Y es que estos motores eran capaces de tener un peso muy reducido para la potencia que desarrollaban, y esto era seguramente su mayor punto fuerte. Pero es que también los motores Wankel son motores muy finos y que prácticamente no tienen ningún tipo de vibración. Además, algo también muy importante es que en un motor convencional únicamente se produce una sola explosión por cada ciclo de 4 tiempos. En un motor en el que se usan pistones, solo se produce una fase de explosión cuando la mezcla está comprimida. En cambio, en un motor rotativo se consiguen tener 3 fases de explosión por cada rotación que hace el motor. Y esto es algo muy interesante, porque conseguimos tener, como hemos dicho antes, motores que generan mucha potencia sin que tampoco sean extremadamente grandes. De hecho, Mazda lo que hizo fue introducir su motor R26B, que básicamente era un motor con 4 rotores y que en total tenía 2,6 litros atmosféricos. En cambio, sus rivales, como por ejemplo Jaguar, tenía un motor de 7,4 litros V12, o por ejemplo Mercedes también usaba un motor mucho más grande, un V8 de 5 litros turbo. Y esto, sumado a que el equipo japonés usaba un monocasco de fibra de carbono y Kevlar, sumado a unos frenos carbocerámicos, significaba que el coche era mucho más ligero y rápido que sus competidores, y esto le daba una grandísima ventaja, sobre todo en las curvas. Estamos hablando que el Mazda pesaba solo 830 kilos, mientras que sus rivales superaban los 1000 kilos de peso, y en un deporte en el que cada gramo cuenta y mucho, tener más de 170 kilos de ventaja es una diferencia abismal. Pero además, esto no se acaba aquí, sino que el motor era extremadamente potente. Podían llegar a generar 900 caballos de potencia a 9000 revoluciones por minuto. Lo que pasa es que de cara a la carrera se limitó a 700 caballos de potencia para preservar la fiabilidad del motor y asegurarse de que acabaría bien la carrera. De hecho, aceleraba de 0 a 100 en menos de 3 segundos, y es que era un coche rapidísimo. Lo que pasa es que para conseguir estas cifras, Mazda tuvo que hacer algunos trucos. El primero fue un sistema de colector de admisión variable. La longitud del colector de admisión tiene una importancia bastante grande
en el comportamiento del motor. Cuanto mayor sea la longitud, mayor par se generará a bajas revoluciones. En cambio, si la longitud es más corta, se podrá generar más potencia a altas revoluciones. Y como veis, es un compromiso. ¿Qué queremos? ¿Más par en bajos o más potencias a altas revoluciones? Pues los ingenieros normalmente siempre tienen que tener un compromiso. Lo que pasa es que gracias al sistema de admisión variable, Mazda podía hacer variar la longitud del sistema de admisión y de esta manera tener la parte positiva de ambos mundos. Y además los motores rotativos son conocidos por tener un bajo par a bajas revoluciones por minuto. Y a esto se le suma que después de 1991, las normas del grupo C cambiarían y se introduciría un nuevo reglamento que prohibiría los motores rotativos. Por tanto, a Mazda se le ocurrió una idea: aprovechar la tecnología que ya tenían para hacer el mejor motor rotativo que se hubiese hecho jamás. Y así lo hicieron. Los ingenieros se pusieron a trabajar y a buscar soluciones a los problemas que tenían este tipo de motores. Y se les ocurrió introducir un sistema de admisión totalmente variable, que cambiase la longitud en función de las revoluciones por minuto. Y la longitud se conseguía modificar gracias a motores eléctricos y poleas montados en la parte superior del motor y controlados mediante una centralita, que estaba constantemente monitorizando las revoluciones por minuto del motor para ajustarlas a la longitud óptima que tenía que tener el motor para extraer el máximo rendimiento. Y este invento dio como resultado un par más o menos constante a unos 608 Nm a unas 6500 revoluciones por minuto. Y como veis en esta imagen, la curva del par más o menos se mantiene constante, y esto tiene una grandísima ventaja, y es que para los pilotos el 787B era muy predecible. Como el par era prácticamente constante, era mucho más sencillo para ellos poder conducirlo y dosificar la potencia. Otra mejora que hizo Mazda en su motor fue la mejora de su sistema de inyección de gasolina, así como la incorporación de una tercera bujía para poder mejorar las prestaciones del motor. Un motor rotativo tiene un problema, y es que cuando se produce la fase de explosión, queda una pequeña parte de la mezcla que no se llega a quemar. Los ingenieros de Mazda lo que hicieron fue introducir una tercera bujía para poder producir una combustión completa de toda la mezcla de aire y combustible. De hecho, si te fijas en esta imagen, como puedes observar, en un sistema con dos bujías hay una pequeña parte en la que no se produce una combustión. En cambio, en esta otra imagen, en la que sí que hay tres bujías, podemos ver que la tercera bujía está únicamente para poder quemar esa pequeña parte de combustible que no se quemaría de la otra manera. De esta manera se consigue aumentar la potencia y reducir el consumo. Y esto, como verás en unos minutos, es algo que ayudó mucho a Mazda a poder conseguir la victoria en una de las carreras más duras de todo el mundo. Normalmente los motores rotativos tienen un problema, y son los vértices del triángulo, que se desgastan, y ahí es donde normalmente suelen aparecer las roturas. Los sellos, que hasta la fecha estaban hechos de carbono, ya no eran suficientes, ya que la potencia había aumentado y por tanto necesitaban algo mucho más resistente para poder mejorar la fiabilidad. Por tanto, se introdujo un sistema de seires de los vértices de dos piezas fabricados con un material cerámico para mejorar la resistencia del motor. Y para determinar qué material cerámico utilizar se hicieron muchísimas pruebas de deslizamiento, resistencia a la flexión, etcétera, etcétera. Y finalmente se decidieron por utilizar un material con base de nitruro de silicio y se implementó un refuerzo en fibra para mejorar la resistencia. Finalmente, Mazda construyó uno de los mejores coches de toda la historia de Le Mans. De hecho, el coche no acabó de clasificar muy bien, pero ellos tenían un as bajo la manga, y era la carrera. Ellos sabían que su ritmo de carrera era muy superior al de sus rivales, ya que su poco peso y su reducido consumo les permitían alargar cada stint un par de vueltas más que sus rivales, y en una carrera de 24 horas donde las paradas en boxes son la clave, esto les daba una grandísima ventaja. De hecho, un día antes de la carrera, el director del equipo, gracias a que Mazda había desarrollado un motor extremadamente fiable, le dio la instrucción al coche número 55 de que tirasen al máximo, que se tomasen la carrera de 24 horas como si fuese una sprint. Y al final de la carrera, cuando el Mercedes, que por cierto uno de los pilotos era Michael Schumacher, se acabó retirando y dio paso a que el Mazda se pusiese en primer lugar, le pidieron a Johnny Herbert si sería capaz de hacer un doble stint, ya que el equipo Jaguar, que había estado sufriendo toda la carrera por los altos consumos, había visto su oportunidad para poder ganar, y si paraban y hacían un cambio de pilotos, podían poner en riesgo la carrera. Por tanto, finalmente Johnny Herbert hizo un doble stint y cruzó la meta en primera posición, pero terminó totalmente deshidratado. De hecho, no pudo salir por su propio pie del coche y se lo llevaron al hospital. De hecho, en el podio únicamente estaban los otros dos pilotos de Mazda, ya que Johnny Herbert estaba deshidratado. Y esta fue la primera victoria de un coche japonés en las 24 horas de Le Mans. Desgraciadamente, la FIA a final de la temporada del 91 prohibió los motores Wankel, ya que este fue el último año del reglamento del Grupo C. Lo que quería hacer
hacer la FIA era introducir los motores que se estaban usando en la Fórmula 1, los famosos V10 de 3,5 litros, y esto lo que hizo fue que muchas marcas dejasen de apostar por las 24 horas de Le Mans, y también que los motores rotativos estuviesen totalmente prohibidos. Y hoy en día el 787B es considerado por muchos amantes como uno de los coches más icónicos de toda la historia, y es un coche único en el que se han hecho muchas réplicas y ha aparecido en numerosos videojuegos. Sin duda, esos colores verdes y naranjas caracterizaban al coche japonés, así como su espectacular sonido. Gracias a sus 3 explosiones por rotación, sus 4 rotores y sus más de 9000 revoluciones por minuto, hacían que el sonido de este coche fuese espectacular, para muchos el mejor de la historia.